Averígüenme dónde vive esa maestra con ojos de gato porque quiero hablar con ella. Dicen que estas fueron las palabras que pronunció Miguel Ángel Asturias cuando conoció a Blanca Mora de Araujo, nacida en Argentina, en el norte de aquella república, en la provincia de Corrientes, parece que en la confluencia de dos ríos importantísimos, y con el guaraní como lengua materna. Nos encanta tenerla aquí, señora, y tener la oportunidad de saludarla y de evocar a su lado a esa figura tan querida de todos nosotros que fue la de Miguel Ángel Asturias. Decíamos entonces que usted es argentina, que nació entre el Paraná y el río Paraguay. Y el Paraguay. En la confluencia de los dos. En la confluencia de los dos. Sobre todo, antes que nada, quiero decirle con qué emoción recibí su invitación. No solamente porque me obligaba a un viaje que estaba postergando de venir a España y que lo postergaba por una razón sentimental. Era revivir y rever acá los lugares en que Miguel Ángel había pasado los últimos meses de su vida. De modo que usted me hizo no solamente un gran honor de permitirme hablar de Miguel Ángel, que realmente, si fue mi marido, fue un accidente, si usted quiere, legal. En realidad, Miguel Ángel fue un grande hombre del mundo y de América, de nuestra América. Y yo tal vez no tuve más mérito que el de haber podido vivir 25 años a su lado y ser su más apasionada admiradora. Yo dirigía en ese momento, por encargo de la Universidad de Buenos Aires, la asesoría literaria de radio y del Teatro Municipal. La televisión no existía en ese momento en la Argentina. Se había hecho un ensayo primero unos años antes, pero nunca se había instalado. Y era un cargo muy difícil de mantener porque yo tenía 48 actores y recogí muchísimos autores españoles que habían sido viejos actores que fueron con la compañía de María de Mendoza. Bueno, esos actores quedaron sin trabajo porque eran viejos, pero eran los únicos que hablaban un español para dar el teatro clásico español. Y recogí a toda esa gente y conseguí que me lo dejaran tener en mi elenco. Estaba aquella Estela Maya, que parecía el príncipe de Palenque de perfil, y no me dijeron nada. Yo pegué el grito de la puerta, todo el mundo se dio vuelta a mirar. ¡Ay, Asturias! Usted era un hombre vivo, estaba en esta ciudad, yo no lo sabía. Parece que Miguel Ángel se quedó realmente, en principio, muy sorprendido. Sí, porque él era muy callado. Era como, creo que usted lo describió entonces como un indio retraído y lejano que la observaba. Que sumamente tímido, y lo fue siempre, a pesar de todos sus éxitos en la vida. Y él trataba de evadirse, entonces yo le dije, mire, usted no quiere hablar conmigo, pero yo tengo que buscarlo a usted bajo tierra, porque mi tesis es difícil y yo necesito hablar con usted. Lo cierto es que las primeras entrevistas fueron para hablar, digamos, de esa tesis que usted preparaba sobre el señor presidente. Figúrese que la primera entrevista realmente fue cuando lo fui a buscar al hotel para traerlo a la casa. Y en la calle, yo seguí con mi entusiasmo con su libro, y me dijo, fíjese que usted me habló con tanta pasión de mi prosa, que me puse a escribir prosa. Yo digo, ay, Asturias, usted no escribe prosa. No, hace casi 15 años que solo escribo versos para abanico. Pero eso es un crimen contra usted, contra la lengua, contra la cultura, no puede ser. Usted tiene que escribir prosa, porque poeta está sembrado el mundo y América. Y su prosa es única. Y me dijo, bueno, no me dé un sermón tan serio. Ay, Asturias, que no puedo comprender que usted no escriba prosa. Prométame que vuelva a la presa. Ya empecé por su culpa, me dijo. Tenemos aquí algunos de los libros más importantes de Miguel Ángel y yo quisiera aprovechar, antes de seguir hablando de la vida en común de ustedes, para saber qué es lo que usted sintió al entrar, al penetrar en esta prosa. Mire, yo creo que cualquiera que toma ese libro, y mucho más ustedes, los españoles, al solo leer la primera página, ni siquiera página, digamos renglones, cuando dice alumbra, alumbre de alumbre, alumbra, alumbre de alumbre, luz verde, piedra alumbre, alumbra, alumbre de alumbre sobre la podredumbre, usted ya sabe todo. Si usted tiene sensibilidad, algo se movió en el ser humano que sabe que él va a hablar de una tragedia humana, que no toca a un hombre, toca todo eso que puede levantar o hundir al ser humano. Era el terror de la dictadura. Estrada Cabrera fue, sin duda alguna, el personaje siniestro, la dictadura quizá más terrorífica. No sé, fíjese que Miguel Ángel me contaba que cuando ellos estaban en París, bueno, después de estas incidencias que le cuento, era curioso que Miguel Ángel tenía un cierto respeto por Estrada Cabrera. A pesar de todo. Sí, cosa que me extrañaba. Y un día, en París, ya muchos años después, yo le dije, ¿sabes, amorcito?
Yo lo que noto siempre es que tú cuando hablas de Estrada Cabrera, hablas con un respeto que yo no lo comprendo. Yo le tendría un odio, empezaría por los denuestos. Y él me decía, figúrate, no, nosotros como estudiantes sabíamos que ese hombre que era tan cruel era menos comprensible porque había sido un gran abogado, era un hombre muy inteligente, y yo hice su proceso en la cárcel. Y entonces en cierto momento parece que Miguel Ángel en los interrogatorios le dijo a Estrada Cabrera, pero señor licenciado, ya no era presidente, estaba en la cárcel, señor licenciado, pero usted tenía amigos, ¿por qué no los trae a declarar? Y si Estrada Cabrera se caló el sombrero que no sacaba nunca, era un chambergo que usaba así, con aludo, ¿no? Como los mexicanos, y le dijo así con una mirada, dice Miguel Ángel, entre el ala del sombrero y los ojos crueles de aquel hombre, dijo, yo nunca tuve amigos, no tuve más que cómplices. A mí me parece que para dar la dimensión de la maldad no es posible decir una frase mayor, ¿no? Y Miguel Ángel, a pesar de la promesa hecha a su madre, en cierto momento bebió mucho y entró en una crisis alcohólica, y entonces yo dije, hay que salvar a Miguel Ángel. Y la verdad es que usted sabe, pasa en las ciudades como Buenos Aires, como debe pasar en Madrid, hay un grupo de gente que posee casi la ciudad a fuerza de relaciones, de amigos en todos los niveles. Y yo tenía muchos cómplices para eso, movilicé a todos los escritores, y los médicos me dijeron, Blanca, si a un hombre se lo saca de un trance así, no vuelve nunca a su amor, porque no perdona que lo alejen del alcohol. Y fue mi madre la que insistió que me casara con Miguel Ángel para salvarlo del todo, diciéndome que toda la vida me iba a ser corta para arrepentirme, si yo era la única que podía dedicarme a Miguel Ángel con una devoción total para que no volviera a beber y escribiera. Que Miguel Ángel era un hombre muy extraño, ¿sabe? Para mí, que soy totalmente europea, que me puedo decir que me eduqué en Europa, en Francia y viajando por Europa, puesto que salí apenas recibida de maestra normal, me casé con un hombre mucho mayor y viví 10 años en Europa. Puedo que ese momento en que uno sale de ser crisálida mariposa, yo la viví en Europa y era muy europea. Y vivir al lado de aquella estatua maya, ¿sabes? Miguel Ángel era verdaderamente, tenía todo del indio, pero tenía además esa solidez, esa especie intocable de la estela que había resistido los siglos, ¿no? Me parecía siempre que era un hombre que se me iba a escapar siempre. Lleno de misterios. Sí, lleno de misterios, sí. Además, Miguel Ángel hablaba poco y siempre que hablaba, usted comprenderá que yo no hablo como la esposa enamorada, hablo de un escritor, podía no ser mi marido, soy un escritor que yo admirara y amara y diría lo mismo. Siempre hablaba como con sentencias que lo dejaban a uno en suspenso. Si él no las anotaba, yo corría y las anotaba, porque todo lo que él decía me parecía tan sorpresivo, tan fuera del común de los demás, ¿no? Lo que ha hecho precisamente es sorprenderse del hallazgo que significa la prosa de Miguel Ángel. Yo creo que es sí. una prosa diferente, que es una prosa llena de ritmo y de música, llena de ideas, de fuerza, de misterio, y por otra parte, como usted dice, rompiendo con la costumbre tradicional del castellano de hacer frases largas, la corta y en cierto modo, la diseca. Es decir, que él decía, mire, nadie puede escribir sin su lengua. Los norteamericanos hicieron un inglés a su modo, porque una cosa es la lengua, digamos, de la madre patria, y otra cosa es la lengua que debe estar embebida de la naturaleza que lo rodea, de todas las cosas que se nombran con los modismos regionales de nuestros países. Además, la manera de hablar de cada uno de nuestros países es lo único que nos diferencia, porque figúrese, usted es español, ¿no? Y todavía es la lengua más hablada en el mundo, aunque no se quieran imponer el inglés, al que Miguel Ángel se negaba rotundamente a que en la lengua española se aceptaran los anglicismos. El momento en que le conceden y le entregan el premio Nobel de Literatura, esta es la fotografía que recoge exactamente ese instante histórico, entrañable, que debía hacerles tan felices a usted y a él. Pero no fue el día más bello de nuestra vida. Aunque a usted le parezca mentira, el día más bello en la vida de Miguel Ángel fue exilados en Génova, en una casa sin agua caliente ni calefacción, cocinando y calentando agua para el que estaba muy enfermo en una cocinita de gas así. Pero ese día le vinieron a decir que en Guatemala, en la montaña, se habían reunido unas semanas antes los delegados de 350 congregaciones indígenas. Y en el lugar en que los indios dicen que murió Tecún Umán en lucha con don Pedro de Alvarado, lo habían consagrado a Miguel Ángel, nuevo gran jefe maya, hijo único de Tecún Umán.
una mujer que tenemos aquí en una fotografía, que ha sido El Aya de Miguel Ángel. El Aya de Miguel Ángel, que Se es llamaba Lola Reyes. un personaje que aparece en casi todas las Y obras. además de en el Miguel lenguaje Ángel. que habla Miguel Ángel, ese lenguaje de sentencia, eran las sentencias de Lola Reyes, que hablaba siempre sentenciosa como buena maya, ¿no? Además tardó mucho en aceptarme a mí como la esposa de Miguel Ángel. Por una razón, yo tenía ojos verdes. Y una gringa no puede ser la esposa del jefe maya. Porque las mujeres cambian pelo, decía, pero no ojos. Y ahora, si ustedes me perdonan, voy a leer. Con este poema terminaba Miguel Ángel, a veces cortas que les tocó estar en España. Y una de ellas fue en Salamanca. Cuando hablé de los momentos emocionados de la vida de Miguel Ángel, debo decirle que el segundo no fue el premio Nobel. Fue el día que leyó en Salamanca una conferencia, parado en el atril en que habían hablado Fray Luis de León y Santa Teresa. Este era el credo con el que Miguel Ángel terminaba siempre sus exposiciones. Creo en la libertad, madre de América, creadora de mares dulces en la tierra, y en Bolívar su hijo, Señor nuestro, de nación Venezuela, padeció bajo el poder español, fue combatido, sintióse muerto sobre el Chimborazo, resucitó a la voz de Colombia, tocó al Eterno con sus manos y está parado junto a Dios. No nos juzgues, Bolívar, antes del día último, porque creemos en la comunión de los hombres que comulgan con el pueblo. Solo el pueblo hace libres a los hombres. Juramos guerra, muerte y sin perdón a los tiranos. Creemos en la resurrección de los héroes y en la vida perdurable de los que, como tú, libertador, no mueren, cierran los ojos y se quedan velados. Miguel Ángel murió del Hospital de la Concepción y hubo que cerrarle con mucha dificultad sus ojos, que los habrá abierto en la tumba hasta que haya justicia en su América. Amigos de Miguel Ángel, aquí está, por ejemplo, en una fotografía junto a Arturo Uslar Pietri, El amigo Germán más Artiniega. fiel que tuvo y el más fiel que tengo yo. Aquí está con Alberti, con Otero Silva Otero Silva y con Valmillana. y también con Abel. Y una escultura que debe ser de Y Abel. de Abel, sí, Claro. en la casa que poseían Abel y Otero Silva. Ahí están dos de los grandes colosos de la Los lengua. grandes colosos, pero sabe de una parte de la literatura. Es decir, probablemente Juan Rulfo y Miguel Ángel son los dos que más han absorbido las raíces de América, la parte, le diré, indígena, telúrica y también mitológica, de tal manera que nunca lo llamaba Juan Rulfo. Cuando lo veía le tiraba los brazos, le decía, ¡ay, Pedro Páramo! La novela que yo debía haber querido, que hubiera querido escribir. Y Juan Rulfo, como Miguel Ángel, era muy tímido y modesto. Se ponía en los brazos de Miguel Ángel tan grandote como se lo ve allí, como un niño en brazos de un padre. Decía siempre, casi llorando, ¡ay, Miguel Ángel! Yo hubiera querido escribir cualquiera de las suyas.